a este nuevo video. El día de hoy estaremos continuando nuestra serie acerca de React Native. Antes de comenzar, quiero comentarte que si este video te ha sido de utilidad o si aprendiste algo nuevo, a que te suscribas, ya que con eso ayudas a que otras personas puedan llegar a este contenido y beneficiarse de igual forma. Sin más por el momento, comencemos con este episodio. En el día de hoy estaremos construyendo el inicio de cualquier aplicación en el mundo, que es básicamente crear un login. Este login no será como tal un login por ahorita funcional, es simplemente nuestros primeros pasos con React Native para que aprendamos cómo es que funciona, crear nuestros primeros elementos y empezar a probarlos de forma interactiva. Si queremos agregarle la funcionalidad como tal para que registre los usuarios y los almacene en alguna base de datos en la nube, digamos, pues tendremos que hacer uso de un backend. Eso ya lo veremos en los episodios siguientes, pero por lo mientras, para que empecemos con React Native, este ejercicio nos va a ser muy útil. Y bueno, básicamente en cada proyecto que nosotros creemos acerca de una aplicación móvil, tendremos que tener alguna base de donde comenzar. Estos van a ser prácticamente los elementos o digamos nuestros principales aliados cuando empecemos a crear nuestra aplicación. Básicamente son un conjunto de fuentes, algunas fuentes que utilizaremos para poder agregar la funcionalidad de nuestra aplicación y que se vea bonito, y por otro lado algunos colores para empezar a combinar y agregar algunos elementos a nuestra interfaz. Esos colores como tal yo ya los tengo preparados, son estos que ves en pantalla. Voy a utilizar alguna paleta de colores en azul y en cian, combinando algunos tonos un poquito verdosos con unos tonos azules claros y con la paleta de colores principal, que son un azul pues marino. Entonces esos van a ser mis colores. Tú puedes ocupar los colores que necesites, en este caso estos van a ser los míos. Y luego otra cosa que también ya tengo preparado es el diseño de la aplicación. Este diseño como tal va a sufrir algunos cambios conforme vayamos avanzando en los episodios, básicamente para ir integrando todos los demás elementos que necesitemos a futuro, pero por lo mientras este diseño inicial va a ser bastante útil. Entonces es un diseño bastante simple, no tiene como tal muchos elementos, se podría hacer más complejo, pero este es el diseño inicial. Y bueno, consta de una pantalla de iniciar sesión y una pantalla de registro. Como cualquier aplicación que conocemos, se nos presenta el inicio de sesión. Si no tenemos una cuenta, pues se nos presenta un botón hacia donde nosotros podemos redirigirnos hacia el registro. Ese es básicamente el diseño que nosotros estaremos realizando el día de hoy. Entonces, bueno, manos a la obra y empecemos a escribirlo en código. Bueno, yo ya tengo aquí mi aplicación corriendo. Si recordamos, es simplemente ir a la carpeta de nuestro proyecto y en la terminal poner npm run Android o iOS. En este caso, pues yo lo tengo en iOS, pero pueden utilizar el mismo comando y se verá de la misma manera. No hay mucha diferencia. Entonces, bueno, ya que ya tengo mi proyecto corriendo, puedo abrir mi editor de código para empezar a trabajar con él. Este editor de código es Visual Studio Code. Realmente podemos utilizar el editor de código que más nos agrade. No es necesario utilizar este, pero bueno, yo voy a utilizar este. Entonces, bueno, en sesiones anteriores nosotros habíamos hablado un poquito del código, habíamos visto que hay muchas líneas como tal, habíamos hablado de que en app es donde nosotros hasta ahorita hemos estado escribiendo nuestro código, y en el index es donde simplemente partimos para nuestra aplicación. Como tal, realiza aquí algunos procesos interesantes, alguna importación. La importación que ahorita nos interesa es esta. En el index nosotros estamos importando el archivo de app
que es el que va a cargarse como tal en nuestra aplicación. Entonces, si vimos el episodio anterior de cómo funciona React Native, estaremos familiarizados con que React Native se compila y agrega ese código de JavaScript a la parte que hablábamos que compilaba el código y luego pues lo ejecutaba directamente. Entonces eso es lo que está haciendo hasta ahorita. Está agregando nuestro código de la aplicación a esa parte para que la podamos visualizar. Este archivo no vamos a modificarlo, el que vamos a modificar es este. Este es nuestro punto de entrada y esto es lo que estamos viendo actualmente en el emulador. Eso es lo que estamos viendo hasta ahorita. Es mucho código hasta ahorita. Realmente no vamos a utilizar mucho de esto. Vamos a ir explicándolo poquito a poquito. Entonces yo lo que voy a hacer es directamente empezar a eliminar todo esto. Simplemente voy a quitarlo. Voy a dejar las primeras dos líneas que son cosas que utiliza React Native. En este caso también voy a quitar este código de acá. Simplemente voy a dejar una estructura bastante sencilla que nosotros podremos modificar fácilmente. Y bueno, vamos a ir explicando todo paso a paso, así que no nos preocupemos si sentimos que ahorita estamos borrando muchas cosas. Son cosas que por lo mientras no íbamos a utilizar de todas formas, porque nosotros queremos modificar o crearla desde cero con nuestro diseño que tenemos acá. Entonces vamos a quitar todo eso y en general nos quedaría algo como así. Este es, digamos, nuestro punto de entrada, nuestro archivo sin ningún elemento, sin nada que mostrar. Y como tal, ahorita vamos a poner el return, que es también una parte importante. Ahorita vamos a explicarlo más a profundidad y por lo mientras vamos a regresar un texto de este estilo y voy a poner hola mundo, por ejemplo. Voy a guardar mi archivo y bueno, aquí me va a decir que hay un error y es porque nos falta importar los demás elementos que nosotros necesitemos. Si recordamos, al inicio había algunas importaciones, algunos elementos que por defecto ya están disponibles en React Native para que los podamos utilizar. Esos elementos se importan desde React Native y luego aquí tenemos que realizar la importación entre llaves para importar elementos específicos, elementos que nosotros necesitemos. Aquí el elemento que necesitamos es el elemento de texto para poder mostrar, válgase la redundancia, texto en nuestra aplicación. Entonces yo voy a importar ese texto. Voy a guardar mi archivo y en este caso ya deberíamos estar viendo ese mensaje. Como vemos, sí, lo podemos ver, solamente que se muestra pues en la esquina de mi aplicación. Eso es básicamente por el notch o por los diferentes cámaras que tienen los dispositivos. Por eso se ve de esta forma. Más adelante arreglaremos todo para que se vea pues de una forma más agradable, pero por lo mientras vamos a dejarlo así. Ese ha sido nuestro Hola Mundo, nuestra primera aplicación, digámoslo, y fue bastante sencillo. Una vez que ya tenemos instalado React Native, limpiamos el código que no necesitamos y en el return aquí de esta función, ahorita vamos a ver a qué se refiere exactamente esto, agregamos este elemento que es un elemento de texto. Fue bastante sencillo. Ahora, ahorita nos estaremos preguntando qué es todo esto, inclusive si utilizamos este mismo editor de código podremos notar que a lo mejor hay algunos mensajitos por aquí o algunos elementos subrayados. Eso básicamente significa que tenemos algún error, pero como tal no es un error de nuestro código, no es un error como ahorita el que vimos cuando llamamos a un elemento que no está importado, que nos detiene la aplicación y que nos lo marca aquí en rojito, sino que es un error más que nada de nuestro intérprete. Nosotros estamos tomando todo este código y se está visualizando que hay algunos pequeños errorcitos. Realmente lo que podemos hacer aquí es que podemos quitar estos elementos y podemos simplemente dejar esto como de esta forma. Podemos quitar esos elementos y dejarlo así y realmente no veremos ningún cambio. Eso que ahorita
teníamos y lo que ahorita cambiamos es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, es que en este mundo de JavaScript existe una tecnología que es TypeScript. TypeScript como tal nos permite gestionar diferentes elementos de tipado. Si a lo mejor hemos programado en Java o en algún lenguaje que acepte la programación orientada a objetos y sea tipado, nos daremos cuenta que cuando nosotros creamos una variable o creamos alguna clase o algún otro elemento, quizás a lo mejor no estemos familiarizados con esos conceptos, pero los iremos viendo a lo largo de esta serie. El chiste es que cuando nosotros en un lenguaje de ese estilo creamos una aplicación o algún elemento, pues necesitamos pasarle algún tipo. Cosa que en JavaScript no es necesario. Simplemente, por ejemplo, para crear una variable o en este caso una constante, nosotros ponemos la palabra const, le ponemos algún nombre y luego podemos crear alguna función, agregarle algún otro valor o lo que nosotros necesitemos. Pero en TypeScript tenemos que definirle algún tipo. En este caso, como no estamos utilizando TypeScript, pues podemos manejarlo de esta forma para no complicarnos tanto. Entonces, bueno, eso más que nada por los errorcitos que nos aparecían aquí en nuestro editor de código. Sabemos que ya está limpio, ya no hay nada de qué preocuparnos, pero de cualquier forma no había ningún error ni nada. Nuestra interfaz se iba a mostrar de la forma en la que tenía que mostrarse. Y bueno, ahorita mencioné que nosotros podíamos, por ejemplo, crear una función. Básicamente, esta sintaxis que nosotros vemos aquí es sintaxis nueva. Bueno, no tan nueva de JavaScript, pero la sintaxis que a lo mejor si programamos en otros lenguajes nos puede confundir un poquito. Básicamente esto se puede reemplazar con esto, function, y ponemos nuestros paréntesis. Básicamente esa función que nosotros teníamos antes o esa sintaxis que estábamos trabajando es exactamente lo mismo que esto. Decirle a JavaScript que vamos a crear una función. Esta función pues nosotros sabemos que lleva paréntesis. Las funciones en la mayoría de los lenguajes llevan paréntesis y abrimos llaves. Y luego, como en las funciones tenemos un return, bueno, aquí podemos regresar algo, que en este caso estamos regresando un texto que se va a mostrar en la interfaz que dice hola mundo. Entonces, bueno, esa es... digamos, si a lo mejor nos confunde un poquito esa sintaxis que teníamos anteriormente, pues bueno, podemos utilizar esta function, nuestros paréntesis y abrimos llaves. Es exactamente lo mismo. Pero para comodidad de los desarrolladores es, digamos, un poquito más sencillo simplemente tener que ponerlo así. No tener que escribir function, nada más abrimos paréntesis, ponemos igual y el símbolo de mayor que, pero juntos, y nos va a crear esa flechita y ya tendremos nuestro código funcionando. Es exactamente lo mismo. Entonces, bueno, ¿qué más hay aquí? Pues como tal estamos importando la librería de React que nos permite utilizar las características que estaremos viendo más adelante, y por otro lado estaremos importando los componentes que ya tiene por defecto React Native y que podremos utilizar, por ejemplo un texto. Crearemos una función que en este caso se llama así, app, y por otro lado estaremos exportando esa función. ¿Por qué realizamos la exportación? Bueno, porque como nosotros vimos, tenemos el index y el index necesita importar ese elemento. Si nosotros no exportamos un elemento, pues no vamos a poder utilizarlo en otro archivo. En este caso, si nosotros no exportáramos esa función, pues nosotros no podríamos utilizarla aquí y nos daría un error. Entonces, eso es muy importante. Si queremos crear un archivo y luego ese archivo exportarlo en algún otro lugar, bueno, pues necesitamos ponerle export y listo. Es lo único que necesitamos. Y default, pues bueno, es una característica que utilizamos en JavaScript para que este sea el elemento que se exporte por defecto y que nosotros en el otro archivo nada más podamos poner algo como esto, app. Si nos damos cuenta, otros elementos tienen los corchetes. Entonces, si lo ponemos como default y ponemos el nombre, pues bueno, podemos llamarlo así directamente. Entonces, listo. Esa es, digamos, nuestra primera introducción. Vamos a empezar a programar los diferentes elementos que tenemos a continuación. Vamos a ver que no es tan complicado. Nada más es cuestión de poner atención en algunos cuantos detalles y todo se nos va a hacer bastante sencillo.
Entonces, bueno, nosotros ya tenemos como tal este texto. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero agregar más elementos? Esa es una pregunta pues bastante lógica. Si yo quiero, por ejemplo, agregar más texto y que diga hola mundo 2, por ejemplo, y si yo guardo mi archivo, vamos a ver que nos sale un error. Nos dice que nosotros no podemos poner dos elementos así directamente en un return. Recordemos que el return nos sirve para regresar un valor. Y aquí, si nosotros nos estamos dando cuenta, estamos regresando como tal dos valores, un texto y otro texto. Si nosotros lo regresamos, por ejemplo, con una coma, eso es algo que funciona, pero si nos damos cuenta no se muestra de la forma en la que nosotros esperaríamos. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, lo que nosotros podemos hacer aquí es que podemos englobar todos esos elementos en algo que se conoce como una vista. Una vista va a ser uno de los elementos más utilizados en nuestras aplicaciones porque nos va a permitir agregar más elementos adentro de esa vista. Tomemos a una vista como un contenedor o como un elemento al que adentro podemos agregarle más elementos para poder mostrar múltiples elementos en nuestra interfaz y poder agruparlos. Eso sería básicamente una vista, un elemento al que le ponemos adentro más elementos. En este caso yo quiero adentro de esa vista meter estos dos elementos para poder mostrar esos dos elementos en mi interfaz. Entonces yo puedo poner view. Si nos damos cuenta en Visual Studio Code, cuando ponemos un elemento, nos salió algo así como el auto import. De hecho, vamos a repetirlo. Ponemos símbolo de menor que, ponemos view y nos sale el mensaje aquí al ladito, auto import. Entonces yo le voy a dar enter y ya habrá importado automáticamente ese elemento de la librería de React Native. Entonces voy a crear mi elemento. Aquí una buena práctica es que si un elemento está agrupando otros elementos, pues bueno, tenemos que identarlo correctamente. No pasa nada si lo dejamos sin identar, pero pues por buena práctica y para que todo se vea más ordenado, pues hay que identarlo. Y listo, si nos damos cuenta, ahora sí, nuestros dos elementos se muestran correctamente en nuestra interfaz. Y bueno, si nosotros queremos agregar más elementos, ya nada más será cuestión de duplicar estas líneas, por ejemplo, e ir viendo todos esos elementos. Todos esos elementos se muestran hasta ahora de forma correcta. Listo, hasta ahorita, si nos damos cuenta, ya tenemos una forma en la que podemos crear nuestras aplicaciones, podemos mostrarla, ya sabemos qué son los elementos propios de React Native que podemos utilizar. Hasta ahorita ya hemos visto que son las vistas que nos sirven para agrupar más elementos y bueno, entonces vamos a agregar los demás elementos que necesitamos para nuestro diseño. Si nos damos cuenta, necesitamos un texto que diga iniciar sesión, por ejemplo, otro texto que diga pues otra cosa, necesitamos un input, que así es como se le conoce a estos elementos que nos permiten agregar texto o tener una entrada de texto. En el otro caso vamos a tener una contraseña, vamos a tener un botón, vamos a tener otro texto y vamos a tener un botón, pero que se ve un poquito diferente a este otro botón. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, necesitamos dos inputs, bueno, dos textos, dos inputs, un botón, otro texto y otro botón. Entonces vamos a ir agregando esos elementos. Entonces dijimos que necesitábamos dos textos, necesitábamos un input. En este caso el input que nosotros trabajaremos en React Native es text input, que nos permite, pues vale hacer la redundancia, tener una entrada de texto o un input de texto. Vamos a necesitar dos, así que yo voy a agregar dos, que en este caso son text input. Voy a utilizar dos. Luego íbamos a necesitar un botón. Entonces vamos a importar ese botón de React Native. Y luego íbamos a necesitar un texto. Y por último otro botón. Entonces voy a agregar esos elementos. Y listo. Hasta ahorita ya tenemos los botones. Vamos a guardar y vamos a ver qué se nos muestra. Y bueno, vemos que nos sale este mensaje, nos dice que los botones necesitan un
una propiedad de título y que debe ser un string. ¿Cómo es que se agrega? Bueno, una opción que a lo mejor podríamos pensar, bueno, como en el texto yo lo puse directamente aquí, entonces quizás si yo le paso el texto, por ejemplo, mi texto, quizás lo muestre correctamente. Y bueno, la realidad es que aunque parece intuitivo realizarlo de esa manera, en React Native se realiza de otra forma, para el texto de los botones. En ese caso nosotros necesitamos ponerle en el botón, antes de cerrar nuestros simbolito de mayor que, es decir, entre la última letra de el botón y antes de cerrar esa etiqueta, pues bueno, nosotros ponemos title. Title como tal me permite definir ese título de ese botón. Entonces yo le voy a poner aquí, iniciar sesión. Listo. Luego, pues bueno, aquí en el otro botón también voy a necesitar ese title. Entonces voy a agregarlo. Nos dice que tiene que ser un string, entonces lo ponemos entre comillas. Y aquí vamos a agregar el otro título, que es este. Regístrate ahora. De hecho yo lo voy a copiar para no tener que escribirlo. Listo, ya tenemos ese mensaje y ahora sí, si nos damos cuenta ya se nos han mostrado los diferentes elementos que nosotros podemos tener. Se nos han mostrado los mensajes, los text input, los botones y los otros demás elementos. Y bueno, si nosotros vemos hay algunos espacios por aquí. Esos text input hasta ahorita aparecen sin estilos, aparecen sin una visualización, pero si les damos clic, pues nosotros podemos editar como el contenido y escribir elementos o texto como nosotros lo vayamos necesitando. Entonces, esos han sido nuestros elementos que vamos a utilizar en este diseño. Como vemos, no ha sido tan difícil, fue bastante sencillo. Podemos darle clic a los botones, vemos que funcionan correctamente. Y ahora pues bueno, vamos a agregar los demás estilos que nosotros necesitemos. Necesitamos también un texto para mencionar qué corresponde a cada input. Entonces vamos a necesitar un texto para el email y un texto para la contraseña. Entonces bueno, aquí voy a agregar... Bueno, primero voy a agregar los demás textos, por ejemplo este, que es iniciar sesión, lo voy a agregar acá. Listo, voy a agregar este otro mensaje, acá. Y bueno, en lo que agrego los demás elementos, regresamos en unos segunditos. Y bueno, ya he agregado los demás elementos de nuestra interfaz. Los elementos, por ejemplo, para el mensaje del email, los elementos, por ejemplo, para la contraseña, para que me diga que en ese input voy a tener una contraseña. Luego he agregado los demás textos de nuestra interfaz y vamos a empezar a editar los estilos, o como se conoce, vamos a empezar a hacer bonita nuestra aplicación. Si nos damos cuenta, lo que nosotros necesitamos es poder agrupar nuestros elementos de cierta forma para que no se coloquen desde el inicio como está sucediendo aquí, sino queremos que se agrupen de manera que podamos verlos en el centro de la pantalla. Entonces, ¿cómo es que realizamos esa funcionalidad? Bueno, pues nosotros tenemos algo que se conoce como Style Sheets. Estas Style Sheets lo que nos va a permitir hacer es poder empezar a agregar estilos como si fueran CSS. Ahora, no hay que confundirnos, no es como que estemos directamente utilizando CSS, sino que lo que está pasando es que estamos utilizando algo que se parece a CSS. Tiene una sintaxis muy similar a CSS, pero no es CSS. Como tal, si nosotros queremos utilizar CSS en nuestro código, pues bueno, no podemos realizarlo. Nosotros necesitamos ocupar este código que como tal se parece mucho a CSS, pero no es CSS. Entonces, bueno, este código del que menciono es referente a un style sheet. ¿Cómo se utiliza? Bueno, pues necesitamos importar ese elemento de los componentes de
React Native. Entonces voy a importar ese style sheet desde React Native y voy a empezar a crear como tal algo muy similar a crear mi hoja de estilos. Básicamente es algo como de ese estilo. Creamos una constante que se va a llamar, por ejemplo, aquí styles, y que va a ser igual a un style sheet.create. Y de esta forma yo voy a poder empezar a crear una hoja de estilos como si fuera CSS, digamos, muy similar a CSS, pero como vemos ya desde el momento es diferente, porque yo pongo stylesheet.create y en CSS simplemente creo un archivo que tiene extensión CSS y empiezo a agregar mi código. Aquí como tal yo voy a agregar algunos elementos. Por ejemplo, yo voy a agregar el elemento de bienvenida, el elemento de mensaje, el elemento de botón y el elemento botón principal y botón secundario, digamos. Entonces voy a agregar esos elementos. En ese caso va a ser bienvenida. Listo, ese va a ser mi primer elemento. Como vemos tiene una sintaxis peculiar, muy similar a CSS, pero bueno, en CSS por ejemplo ponemos llaves, aquí ponemos dos puntitos. Ese es mi elemento de bienvenida. Y luego ya, aquí ocupo llaves. Y aquí, bueno, yo para mi bienvenida voy a agregarle primero un tamaño de fuente. Entonces voy a ponerle un font size. Y voy a decirle que el tamaño de fuente en específico va a ser de 36 píxeles. Entonces voy a ponerle 36 píxeles. La fuente como tal luego la vamos a agregar, pero por lo mientras queremos que se parezca mucho a lo que tenemos en la presentación. Entonces voy a agregar ese font size. Luego voy a tener un elemento que va a ser mensaje. Y si nos damos cuenta y si yo lo coloco nada más de esta forma me va a salir un error. Y eso es porque necesitamos que tenga una coma. Entonces bueno, ponemos esa coma y luego agregamos el otro elemento. El otro elemento al que le vamos a querer dar los estilos. Entonces ese mensaje como tal va a tener un tamaño de 21. Entonces voy a ponerle ese font size y le voy a poner que es de 21 píxeles. Listo. Algo importante que también aquí necesitamos es el color. Necesitamos cambiarle el color a este texto. Entonces este color como tal es este código. Entonces yo lo voy a copiar y lo voy a poner aquí. Tiene que ir después de un gato y entonces coloco el color. Listo. El mensaje también necesita un color, entonces yo lo voy a agregar y ese color va a ser este. Entonces lo voy a copiar y lo voy a poner aquí y listo. Ya tengo esos dos elementos directamente agregados. Si nos damos aquí cuenta, lo que nos dice es que font size necesita un número. Entonces lo que podemos poner aquí es simplemente el número. Luego ya veremos cómo trabajar con los píxeles, pero en este caso vamos a ponerlo así directamente. Y funciona de igual forma. Entonces vamos a trabajarlo así. Ya tenemos la bienvenida, el mensaje. Lo demás que nos falta es el input y el botón primario y secundario. Entonces vamos a agregar el input. Ponemos nuestra coma, ponemos nuestro input. Y vamos a editarlo. Aquí como tal, ahorita vamos a agregar los estilos porque los inputs van a tener un estilo peculiar. Agreguemos el botón principal. O pongámoslo así para ir trabajando igual de esta forma. Tener un estilo pues ya preestablecido en cuanto a los nombres de nuestros atributos. Entonces voy a poner botón principal y voy a ponerle que el botón va a tener un background color. Si nos damos cuenta el color de fondo es este, que de hecho es exactamente el mismo que el color de aquí de bienvenida. Entonces lo voy a agregar así y pongámoslo así. Y el texto, el color del texto, que es simplemente así, color, vamos a decirle que es white. Y si recordamos, white es
un color de este estilo. FFF. Y listo. Con eso ya tendríamos los colores del botón principal, que es simplemente el color de fondo, y el color del texto, que es este blanco. Y por otro lado el botón secundario. Entonces vamos a agregarlo. Ponemos nuestra coma y botón secundario. Listo. Ya tenemos esos dos elementos. Vamos a aquí agregar nada más el color, porque es lo único que cambia. El color, no se le añade ningún color de fondo. Y el color en específico es este. Es como un azul cielo. Entonces vamos a copiarlo y vamos a ponerlo. Listo, vamos a guardar nuestro archivo. Hasta ahorita quizás nosotros pensemos, bueno, yo ya estoy agregando mis elementos, pero no estoy viendo nada o no ha cambiado nada en mi interfaz, todo sigue de igual forma. Y bueno, eso es porque necesitamos asignarlos a cada uno de los elementos. Ya creamos nuestra hoja de estilos. Esos estilos se van a utilizar en nuestros elementos de la interfaz. Entonces necesitamos una forma de agregar cada estilo específico a cada elemento. Entonces, por ejemplo, a este texto yo voy a decirle que su estilo, el estilo de este texto va a ser específico y va a ser diferente a los demás estilos que nosotros tengamos. En este caso podemos ponerlo directamente así, entre llaves, y ponemos styles punto. Cuando ponemos punto ya nos salen todos los elementos que tenemos en styles: bienvenida, mensaje, input, botón principal y botón secundario. Entonces yo lo pongo de esta forma, style, y de esta forma. Si yo guardo mi archivo, nos daremos cuenta que ese mensaje ya se ve más grande, que los demás. Aquí, bueno, este también va a tener un estilo, que en este caso va a ser styles.mensaje, y va a tener, pues digamos, ese color, que de hecho este no es el que lo tiene, este no, es el de acá. Listo, el mensaje, ok, y ya ha agregado ese color. Si nos damos cuenta, es el mismo color que tenemos acá. Entonces, bueno, ya tenemos ese elemento. El email como tal hasta ahorita no va a tener estilos ni los inputs. El botón sí va a tener un estilo. Entonces en ese caso va a ser styles es styles.botón principal. Ese es mi botón principal, y lo demás que yo voy a tener es acá style, y aquí va a ser styles.botón secundario. Listo, voy a guardar mi archivo. Y bueno, aquí quizás nosotros veamos que nuestro botón no está teniendo los estilos que nosotros hayamos pues digamos predefinido o hayamos como tal agregado. Y bueno, eso es porque los botones lo realizan de una forma pues interesante. Esos estilos como tal vienen agregados directamente en nuestro botón, en lo que nosotros necesitemos de nuestro botón. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, a que normalmente nosotros no lo manipulamos directamente aquí con los estilos como lo haríamos en los demás elementos, sino lo que hacemos con los botones es no agregarle este estilo, sino simplemente ponerle los elementos que nosotros necesitemos. Por ejemplo, yo quiero que este botón tenga un color, entonces le agrego el color y se lo pongo entre comillas directamente. No es necesario agregarlo de esta forma. Entonces el botón principal va a tener este color de fondo, entonces lo voy a copiar, lo voy a poner aquí y voy a guardar. Y bueno, quizás ahorita nos estaremos preguntando ¿por qué mis botones se ven de esa manera? Yo quiero que se vean con esos estilos. Bueno, eso ya es cuestión del dispositivo donde nosotros estemos emulando nuestra aplicación. En este caso yo estoy con un iPhone, entonces en iPhone por defecto los componentes nativos del botón se ven de esta manera. En Android
es muy probable que se vean de esta forma. Se vean pues como tal con ese elemento, como un recuadro con un fondo de ese color. Entonces en Android lo más seguro es que nuestros botones se vean de esta forma, inclusive este de aquí abajito. En los siguientes episodios veremos cómo modificar estos estilos para adaptarlos a lo que nosotros necesitemos, pero ahorita como queremos empezar con React Native vamos a manejarlo de esa manera. Entonces yo simplemente voy a agregar los colores directamente aquí. Entonces voy a agregar el color del botón secundario. De cualquier forma voy a dejar esos estilos ahí abajito porque los vamos a utilizar en siguientes episodios. Entonces bueno, por lo mientras vamos a añadir los estilos directamente aquí en el color del botón, y ya en futuros episodios veremos cómo darle estos estilos ya más específicos. Entonces bueno, ya tenemos como tal nuestros botones, ya pueden realizar algo. Bueno, hasta ahorita no realizan nada, pero sí podemos darles clic. Nos damos cuenta, pues se les da clic y listo. Ya podemos como tal tener nuestros elementos agregados de forma correcta. Nada más aquí nos falta en este text agregarle un style, que en este caso es styles.mensaje. Listo, ahora sí ya. Ese mensaje aparece con el color correcto que vemos acá. Y bueno, ya que tenemos agregados nuestros elementos, ya tienen los colores y los estilos más o menos preestablecidos, vamos a agregar la funcionalidad para que se coloquen en el centro de la pantalla. Y bueno, ¿cómo se realiza eso? Tenemos varias formas de poder agregar esos componentes en el centro. Pero primero agreguemos ciertos espacios a los costados. Si nos damos cuenta, nuestros elementos se están colocando pues totalmente hacia la izquierda y totalmente hacia arriba. Entonces, ¿cómo le haría yo, por ejemplo, si necesito definir que mi vista tenga como tal pues los elementos cierto espacio con respecto a los costados, o agregar diferentes elementos ya específicos, como por ejemplo aquí nuestro diseño queremos que nuestros elementos tengan pues cierto espacio a los costados, tanto al lado izquierdo como al lado derecho. Entonces bueno, esos lo realizaríamos con nuestros estilos. En ese estilo yo voy a ponerle por ejemplo mi vista view, por ejemplo. Lo voy a trabajar de esa manera y voy a agregarle algo que se conoce como el margen. Yo puedo agregarle un margen, por ejemplo a cada lado específico, por ejemplo margin left o margin right, por ejemplo. Yo aquí voy a agregarle margin left y voy a ponerle que va a ser igual a quizás una medida de, bueno, aquí no recuerdo qué medida tenía. Bueno, pongamos unos 30 para que veamos cómo se visualiza. Ahora agreguémosle ese estilo a nuestra vista. Entonces pongámosle style y va a ser igual a styles.view, este elemento. Listo, guardemos, y si nos damos cuenta nuestros elementos ya se han separado del lado izquierdo. Nos faltaría más espacio, a lo mejor unos 50 de medida. Entonces voy a agregar esos 50. Esta forma de agregar las medidas no es tan correcto, de hecho es menos, es como un 40. No es tan correcto porque si nos damos cuenta hay que tener que ir moviéndole, agregar las medidas que nosotros necesitemos. En futuras sesiones, en futuros episodios veremos cómo corregir este problema. Entonces bueno, voy a agregarle un margin left y un margin right. Margin right. Listo, que va a ser igual de 40. Listo, ya tenemos ahora nuestros elementos con cierto espacio, tanto a la izquierda como a la derecha. Ahora lo que nos falta es centrarlos en forma pues vertical, centrarlos
aquí, se coloquen al centro de nuestra pantalla. ¿Cómo realizamos eso? Bueno, pues existe algo que se conoce Flexbox. Para utilizarlo, simplemente ponemos flex y le ponemos 1. En este caso, pues necesitamos decirle como que vamos a utilizar en específico Flexbox, y el 1 es como decirle que bueno, va a ser ese como tal mi verdadero, o como decirle true, por ejemplo. Entonces ponemos flex, por ejemplo true, y luego ya podemos poner, por ejemplo, justify content y ponerle center. Y de esa forma nuestros elementos ya se han colocado en el centro respectivamente unos de los otros. Ahora agreguemos nuestros estilos de nuestros inputs. Entonces, para los estilos de los inputs, lo que yo voy a querer es que contengan estos estilos, tengan un borde de esa manera, y luego tengan pues una pequeña sombrita. Ahorita simplemente agreguemos ese borde. Entonces pongamos border. Como tal, la propiedad es border color. Y agreguémosle el color. Entonces el color aquí en específico es de este color. Entonces yo lo voy a copiar y lo voy a poner directamente acá. Ese es el color que van a tener de borde. Yo voy a agregarle esos estilos a cada uno de los inputs. Entonces voy a ponerle style y va a ser igual a styles.input. Listo. Okay. Si nos damos cuenta, no se muestra, y eso es porque yo tengo que ponerle un border width. Por ejemplo, ahí nos decía que era de 1, el border width de 1. Listo. Y ahora si nos damos cuenta, ese input ya tiene ese borde que necesitamos. Entonces ahora necesitamos que tenga cierta curvatura en las esquinas. Entonces vamos a agregar esa curvatura. En este caso es border radius. Y vamos a ponerle que sea de 3, por ejemplo. Entonces ya he agregado esa curvatura. Y vamos a agregarle algo que es un padding. Un padding es espacios que se le agrega adentro del elemento. Entonces pongámosle de 5, por ejemplo. Entonces listo, se ha agregado ese padding. Ya se ve como más grande nuestro input. Incluso podríamos ponerle un 6 de tamaño. Listo, ya tiene nuestro input como tal un estilo muy similar al que manejamos aquí. De hecho un 8 podría quedar mejor. Listo, un 8. Entonces ya tenemos ese estilo, agreguémoslo a el otro input. Entonces pongámosle style y styles.input. Listo, y ahora el otro input ya tiene esos estilos que necesitamos y podemos empezar a escribir con cada uno de estos elementos de forma correcta. Entonces bueno, ya tenemos esos elementos, nuestra interfaz ya se ve un poquito más completa. Falta agregarle algunos de estos espacios, pero bueno, como tal, nuestros elementos ya tienen un espacio predefinido. Ya tienen unos estilos pues muy similares a los que manejamos aquí. Entonces bueno, podríamos darle más detalles. A lo que me refiero es agregarle espacios entre los mensajes. Por ejemplo, a este mensaje yo podría agregarle un margen bottom, por ejemplo, y agregarle el espacio que vemos aquí entre este mensaje y el email que se muestra aquí. Pues agregarle ese margen y poder separar nuestros eventos. Pero como tal, ahorita para no alargar tanto el video, vamos simplemente a continuar con la otra pantalla. Entonces bueno, aquí ¿qué podemos hacer? Si nosotros queremos otra pantalla, bueno, pues necesitamos agregar un nuevo archivo que en este caso sea el registro.js, y ahí agregar lo que yo necesite. Y bueno, vamos a agregar los elementos que tenemos aquí directamente. Por ejemplo, podríamos copiar todo y ponerlo y realizar los cambios que necesitemos. ¿Qué cambios necesitamos? Bueno, pues necesitamos agregar los demás campos que vamos a utilizar, que en este caso son otros 4 inputs. Entonces yo voy a copiar
este input de aquí, voy a duplicarlo. Listo, ya tenemos esos 4 inputs. Aquí es nombre, email, contraseña, y aquí es confirmar contraseña. Listo, ya tenemos esos inputs. Aquí el mensaje cambia, pero no vamos a complicarnos tanto. Queremos ver la funcionalidad. Entonces ya tenemos este elemento. Aquí vamos a cambiarle el nombre. Vamos a ponerle registro. El registro. Listo, ya tenemos ese registro. Vamos a exportarlo. Aquí también tenemos que cambiarlo. Listo, ya estamos exportando ese registro. Y vamos a agregarlo en este elemento. Entonces, ¿cómo es que podemos agregarlo? Bueno, pues lo que podemos hacer es importarlo. Aquí nosotros podemos, en este elemento podemos importar. Entonces podemos importar registro. De hecho, si ponemos aquí enter, ya nos dice dónde está ese archivo, que en este caso es registro. Entonces lo importamos y luego ya podemos empezar a utilizarlo. Por ejemplo, aquí yo podría directamente poner, después de algún elemento que yo necesite, por ejemplo, después de este botón, digamos, yo necesito mostrar ese registro. Entonces yo lo llamo de esta manera. Listo. Y al guardar mi archivo nos daremos cuenta que aparece ese elemento. Ese elemento que contiene ya todos los elementos que habíamos creado en registro. Pero pues combina los diferentes elementos. Entonces yo necesito una forma de conectar el primer elemento. Y al darle clic en registrar, regístrate ahora, pues se muestre este registro. Entonces, ¿cómo yo puedo realizar eso? Bueno, pues existe algo que es React Navigation. Este React Navigation nos permite como tal navegar entre diferentes pantallas de nuestra aplicación. Entonces vamos a empezar a agregarlo. ¿Cómo es que yo lo agrego? Bueno, pues yo necesito instalarlo. Yo necesito instalar esos elementos. Entonces vamos a instalarlos. Para la instalación, algo que te voy a compartir es la documentación de React Native. Básicamente en esta documentación es donde viene todos los comandos que vamos a necesitar. Entonces aquí como tal lo que necesitamos es primero instalar este comando. Entonces vamos a utilizarlo. Listo, vamos a instalarlo. En lo que se instala, lo siguiente que nosotros necesitamos es instalarlo de esta manera. Necesitamos instalar como tal nuestras dependencias o los diferentes elementos que vayamos a utilizar. Entonces yo voy a copiar este comando. Ok, entonces listo, vamos a copiar ese código. Aquí es muy importante recalcar la forma en la que lo instalamos. Nosotros lo instalamos con React Native CLI, no utilizamos Expo. Entonces nosotros no utilizamos sino que lo que nosotros hacemos es instalarlo con esta forma. Y luego, bueno, si nosotros tenemos un dispositivo iOS, lo que necesitamos es instalar también los pods. En caso de que nosotros estemos en un dispositivo Android, esto no es necesario. Pero bueno, como estamos en un dispositivo iOS, sí tengo que realizarlo. Entonces vamos a ir a la carpeta de iOS y luego nosotros ponemos pod install simplemente. Entonces pod install para que se instalen esas librerías en específico para nuestro dispositivo iOS. Y listo, luego ya regresaríamos a la carpeta inicial. Y entonces donde nosotros necesitemos utilizar React Navigation o React Navigate, vamos a poder utilizar esa navegación. Entonces yo voy a copiar esta línea de código. Entonces aquí regresemos a nuestro proyecto. Listo, limpiemos un poquito.
son simplemente los comandos que necesitaremos. Todo está en la parte de la documentación, React Navigation, y simplemente lo importamos donde lo necesitemos, que en este caso donde lo necesitamos es en esta pantalla, en la pantalla de mi aplicación. Entonces importo esa navegación y luego yo voy a necesitar algo como de este estilo: importar este elemento que es mi contenedor de la navegación. Entonces vamos a importarlo, y una vez que ya importé ese contenedor, yo voy a necesitar un Stack Navigator. Entonces voy a obtenerlo de esta manera, el Stack Navigator, y voy a necesitar crear una instancia de ese Stack Navigator para empezar a utilizar todas sus funcionalidades. Entonces yo voy a ponerlo así, y yo voy a poder hacer algo como de ese estilo. De hecho, voy a copiar este código y vamos a ponerlo aquí en nuestro return. ¿Y por qué lo estoy haciendo aquí? Bueno, porque yo voy a querer mover esta vista que yo ya he creado a otro archivo. En este caso, si nosotros nos dimos cuenta, tenemos un elemento de registro. Yo voy a tener un elemento de iniciar sesión, por ejemplo. Y ahí es donde yo voy a necesitar el código que acabamos de ver. De hecho, yo voy a copiar lo que tengo aquí en registro y lo voy a poner aquí en sesión, y nada más voy a poner lo que tenemos acá en la vista de iniciar sesión. Simplemente reemplazo aquí la vista con lo que teníamos ya previamente del inicio de sesión. Es lo que tenemos en el inicio de sesión. En el registro, pues bueno, tenemos ya lo del registro. Simplemente es agregar estos dos campos extra: confirmar contraseña y nombre. Y en el inicio de sesión lo dejamos como lo que creamos ahorita mismo. Y bueno, modifiquemos un poquito los estilos, bueno, la indentación, para que concuerde con lo que nosotros necesitamos. Y listo, es lo que acabamos de crear, solamente lo moví a otro archivo. Y aquí le voy a cambiar el nombre, le voy a poner iniciar sesión. Y acá lo voy a exportar. Iniciar sesión. Listo. Ok, entonces ya tengo como tal mi página, si lo vemos de alguna forma, o mi ventana o mi vista de iniciar sesión. Ya tengo mi vista de registro que contiene cada una de esas vistas. Y ahora con Navigation, con React Navigation, pues bueno, yo voy a poder utilizarlo. Entonces aquí como tal ya no utilizamos estos elementos. Ya vamos a importar ahora el elemento de iniciar sesión. Listo, ya tenemos esos dos elementos, y aquí estos estilos son los que pasamos al archivo, entonces no hay que preocuparnos. Y listo, borro esos estilos y dejo mi aplicación simplemente de esta forma. Listo, ya que tengo este stack o este navigation container, recordemos, o bueno, este navigation container lo que va a hacer es tener un registro de todas las pantallas que yo tenga disponible en mi aplicación. Como vemos, es bastante sencillo. Yo puedo crear un Stack Navigator, y luego ese Stack Navigator va a tener un screen. Va a tener diferentes screens, por ejemplo, la pantalla aquí como del ejemplo, del perfil, o la pantalla del inicio. Entonces yo aquí lo que voy a hacer es simplemente añadir el componente. Yo no voy a agregar opciones, entonces no voy a agregar ninguna de las opciones. Simplemente voy a pasarle un componente, que en este caso el componente va a ser los elementos que ya hemos creado del iniciar sesión, y de registro. Esos son los dos componentes que necesitamos. Y listo, con eso, si yo veo mi aplicación, que lo tengo de esta manera, bueno, aquí me va a decir que hay un pequeño errorcito en registro. Eso es porque no he importado ese elemento aquí. Si nos dimos cuenta, para probar hicimos la importación de ese registro, como tal aquí no lo importamos, entonces nos va a salir ese error. Entonces yo nada más quito ese elemento que ya no utilizamos del registro y lo ponemos directamente a trabajar.
Ahora, nos dice que necesita de un React Navigation Screen y que no fue encontrado. Bueno, eso es porque seguramente lo que nos hace falta es cerrar nuestra aplicación y volverla a correr. Entonces yo aquí voy a dar cerrar directamente esta ventana y voy a volver a darle en run. npm run iOS. Listo, y voy a correr mi aplicación. Es decir, para que se compilen todas las librerías que agregamos anteriormente. Eso es lo que me faltaba hacer. Nos va a salir un mensaje si a lo mejor no volvemos a compilar o a construir la aplicación como se nos muestra aquí. Entonces es cuestión de unos segunditos. Es bastante rápido. Pero bueno, para que no veas todo ese proceso, regresamos en unos instantes. Y bueno, nuestra aplicación ya está funcionando. Vemos que funciona correctamente. Y bueno, aquí nos muestra un mensaje de home. Como tal, esa es la propiedad de React Navigation. Luego vamos a ver cómo retirarla, pero ahorita para el ejemplo es más que suficiente. Entonces yo lo que voy a hacer aquí con este home es modificarlo. Voy a cambiarle el nombre, voy a ponerle iniciar sesión, por ejemplo. Listo, para que se muestre al menos ese mensaje más interesante. Y ya en el de registro, pues bueno, lo dejamos así como registro. Entonces ya están mis dos elementos. Ahora, ¿qué es lo que me falta para poder intercomunicar estas dos pantallas? O que al yo darle clic en regístrate ahora, por ejemplo, realice algo y me lleve a la pantalla de registro. Bueno, pues lo que podemos hacer es ir a la documentación que ahorita acabamos de utilizar para los stacks y los screen, y más abajito nos dice las descripciones, ¿no? Para resumir, lo que hace es que la función de la aplicación que acabamos de crear puede recibir un parámetro que es navigation, y ese navigation nos va a permitir navegar entre diferentes pantallas. Entonces lo que hacemos es en la pantalla que necesitemos, aquí justamente en los paréntesis ponemos ese navigation. Y luego, cuando nosotros necesitemos, por ejemplo en un botón, realizar algo, pues añadimos esa funcionalidad. En este caso, si nosotros vimos, era el onPress. OnPress lo que va a realizar es que cuando lo presionemos, o válgase la redundancia, que cuando toquemos ese botón o presionemos ese botón, realice alguna actividad. En este caso, como vemos la documentación, nos dice que la acción que va a realizar es esto. Una función, que la función como tal va a contener la navegación a lo que nosotros necesitemos. Entonces en este caso yo voy a copiar simplemente aquí esta funcionalidad. Aquí es toda esta línea. Entonces yo voy a copiar esa funcionalidad y la voy a agregar aquí. Dice que es una función. Nosotros ya sabemos que esto en JavaScript es una función que se va a ejecutar. Y luego yo puedo ponerle llaves, por ejemplo, y aquí poner el código. No es necesario que sea como en el ejemplo. Podemos utilizar la misma sintaxis que hemos venido trabajando. Por ejemplo, abrir paréntesis, poner esta flechita y luego abrir llaves y listo. Es lo que hicimos acá. Ponemos paréntesis, la flechita, que la flechita es un igual y un mayor que, pero juntos. Y las llaves. Y ponemos el código. Aquí nada más que la pantalla la que necesitamos es la pantalla de iniciar sesión. Entonces yo lo voy a copiar y voy a navegar ahí, iniciar sesión, y aquí directamente voy a quitar este elemento. Luego vamos a ver qué es eso, pero por lo mientras voy a dejarlo así. Bueno, ya por último, el error que aquí teníamos, por el que no nos permite cambiar de pantalla, es que aquí añadimos iniciar sesión. Si nos damos cuenta, nosotros estamos en la pantalla de iniciar sesión. Entonces, si ya estamos en esa pantalla y le ponemos navegar hacia iniciar sesión, pues no veremos ningún cambio en nuestra interfaz. Lo que nosotros tenemos que poner es la pantalla 2. Nosotros queremos ir de iniciar sesión a la pantalla de registro. Entonces vamos a poner registro en lugar de iniciar sesión. Entonces vamos a agregarlo aquí. Vamos a ponerlo. Aquí sería registro nada más. Y con eso nosotros ya deberíamos poder navegar hacia el registro.
el registro de nuestra aplicación. Entonces yo le voy a dar regístrate ahora y nos daremos cuenta que ahora sí nos ha movido de la pantalla de iniciar sesión a la pantalla de registro. Como podemos ver aquí, automáticamente React Navigation nos agrega esta barra junto con la forma en la que nosotros podemos navegar entre las diferentes pantallas. En futuros episodios veremos cómo manipular todo esto y adaptarlo a nuestro diseño, pero en general esa ha sido la funcionalidad que nos faltaba. Entonces bueno, ya podemos darle en registrar, podemos ir hacia otra pantalla. Si nosotros quisiéramos agregar más pantallas, lo único que sería cuestión de hacer es aquí en app añadir otro screen, es decir, poner stack.screen, ponerle el nombre de esa pantalla y asignarle un componente o una sección de nuestra aplicación, que en este caso es cada archivo que nosotros hemos separado. Entonces bueno, ese ha sido como tal el episodio del día de hoy. Espero que si te ha gustado y te ha dejado algo interesante puedas compartirlo, darle like y comentarme. Si te surge alguna duda, también puedes comentarlo aquí abajito y yo con gusto te respondo. Tal vez tarde algunas horas o inclusive algunos días, pero siempre trato de responder todos los comentarios. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio.